Edgardo Bosikovic, aquí y ahora, por Del Plata Rosario. Comunicación telefónica. La comunicación telefónica es con la psicoanalista, miembro fundador de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario en el año 1979, analista, miembro de la Escuela AME, dictante de seminarios, cursos y talleres de lectura en dicha institución, disertante en jornadas y congresos nacionales e internacionales, doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de Psicoanálisis II en la Facultad de Psicología y de Problemática Psicológica en la Facultad de Humanidades y Artes de nuestra universidad hasta el año 2018, en la que ha dictado seminarios de doctorados y maestrías y ha disertado en congresos y jornadas. Profesora invitada en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía, Departamento de Historia de Arte en los años 2002 y 2010, y ha publicado numerosos artículos en revistas y publicaciones de psicoanálisis. Saludo, le doy la bienvenida al programa a la doctora Dora Gómez. Dora, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias Edgardo. Bueno, el próximo sábado, 29, será la presentación del libro La Hora del Sujeto. Esto va a ser en la Biblioteca Argentina, en el cuarto piso, ¿no? En la sala Gorodischer. Así es un lugar muy querido por todos los rosarinos, niños y jóvenes y adultos, sí. Mis nietos van comúnmente, y además esa sala que le hace homenaje a Angélica Gorodischer, así que es el ámbito más propicio, creo, para presentar el libro, para conversar, para encontrarnos sobre esta tarea de escribir y lo que uno quiere transmitir a los lectores, ¿no? Hagamos un paréntesis o resignifiquemos ese lugar, ¿no? La Biblioteca Argentina, que es un espacio adecuado, yo no sé si tan utilizado, no sé si la palabra es adecuada, pero que me parece que potencialmente tiene mucho más para otras actividades y está a medias, no es una crítica, es como una forma de verlo, de evaluarlo, por lo menos para mí. Cada vez que me ha tocado ir a la presentación de un libro o a alguna jornada, es un lugar muy acogedor, está muy bien pensado, e incluso no invade con los sonidos a otros lugares que pueda tener la biblioteca. Sí. Nuestra experiencia, al menos en presentaciones del libro, ha sido realmente muy, muy buena. Uno ya como que entra en tema entrando a ese lugar. Reflexionaba, tengo el libro, muchas gracias por acercármelo a la radio. Por supuesto que no lo he leído, simplemente he hojeado el libro en algunos lugares y lo voy a leer, por supuesto. Y pensaba que en general, recién algo dijiste respecto de lo que es escribir y poder comunicar. En general, cuando pagamos un libro, pagamos el costo de imprimirlo, de la parte de arte, pero no está en valor el trabajo y la dedicación de horas y horas para poder llevar adelante una cierta cantidad de páginas que seguramente fueron revisadas, algunas eliminadas, otras recuperadas, ¿no? ¿Cómo fue esto de escribir el libro? Bueno, en realidad tiene una historia muy larga la escritura de este libro. Es como mi práctica de 30 y pico de años. Hay una primera escritura que fue mi tesis de doctorado en la Universidad de Rosario, que era sobre la clínica de la neurosis obsesiva. Fue en el 2008 que la defendí. Mirá la cantidad de años, ¿no? 15. 15 porque es la edad de mi nieto mayor. Esa era sobre la clínica de la neurosis obsesiva, se llamó Pagar la deuda, cuando se es culpable o inocente ante el tribunal del otro. Esa primera escritura que alguien me había propuesto publicar y no era publicable, porque en una tesis uno tiene que dar muchas razones y fundamentar el saber,
no me interesaba a mí esa publicación, era más bien para que esté en la facultad, consulten los alumnos para estudiar, todo eso. Y quedó ahí. Mi idea era escribir un libro a partir de ahí. Y bueno, entonces, en general todos los años siguientes, en las reuniones latinoamericanas de psicoanálisis, con los congresos en los que presentaba artículos, yo iba ya hacia una direccionalidad que no sabía todavía que iba a ser la del libro, pero que iba hacia ese lugar. Y cuando vino la pandemia, decidí escribirla, porque ahí teníamos horas y horas. Sí. Y en ese sentido creo que si no hubiera sido por esas circunstancias, yo no creo que hubiese podido escribir este libro, porque a mí me llevó muchísimas horas, porque es cierto, como vos decís, muchas cosas que se descartan de la tesis. Tomé varios artículos, pero fueron reescritos porque era hacia otra cosa, y fue una experiencia verdaderamente muy, muy rica. Porque uno se enfrenta, yo digo que es la odisea verdaderamente de cada uno, se enfrenta con los propios fantasmas, tiene que atravesarlos y llegas más liviano. Sí, escribir es un desafío, porque es primero que uno encuentra sus propios límites, o incluso los momentos en que va tachándose a sí mismo en la escritura, ¿no? Y va impidiendo a veces decir cosas, porque supongo que los atravesamientos y las citas van impidiendo que hagamos algo o van permitiendo que pongamos otras cosas. Sí. Pero es un buen encuentro, eso creo que es un momento muy íntimo la escritura, ahí donde se encuentran todas esas saberes o no saberes. Sí, y la cita que yo puse al comienzo del libro de María Negroni, que es del libro El corazón del daño, no es el último, debe ser el penúltimo, creo. Yo recorté de ahí esta frase que dice: escribir es susurrar lo que se ignora. Sí. Y es como una frase analítica, porque cuando uno está en el análisis o dirige la cura, se va susurrando lo que se ignora, porque está en la enunciación, ¿no? Pero también en escribir uno busca encontrar el argumento de lo que quiere decir, y al mismo tiempo de allí la necesidad del lector, que tiene que escuchar ese susurro, si es que está. Si es que lo escucha. Si es que está el susurro y si es que lo escucha, claro. Pero si el lector, eso no se puede saber. Es una vuelta absolutamente imprescindible, así que fue toda una experiencia la escritura. Yo además hice algo que estoy muy contenta de haberlo decidido. En lugar de buscar un corrector de estilo, que me recomendaban que fuera un analista, porque no es fácil hacer una corrección de estilo de un libro de psicoanálisis. Y yo lo que quería era como una especie de taller de escritura, pero con mis artículos, que fue lo que logré, justamente como era la pandemia, y ahí con que trabaja con María Negroni en la Universidad 3 de Febrero, en escritura creativa, y si hacíamos 2 veces por semana durante 2 años, artículo por artículo. Entonces también esa fue otra experiencia durísima de encontrarte con que hay una frase que la tenés que reformular o sacar, hasta que eso empezó a transitarse por carriles tan facilitados. Fue una experiencia impresionante, yo la recomiendo. Era lo que yo buscaba. Entonces, sí, fue una experiencia de escritura. Le preguntaron alguna vez a García Márquez sobre cómo hacía para escribir, y él decía que es toda una arquitectura, todo un andamiaje por donde el escritor va desarrollando lo que quiere escribir y pensando en que alguien, como decías vos recién, ese susurro le tiene que llegar, tiene que mantenerse ahí en la lectura.
Si él dice, si alguien abandona el libro, el objetivo mío está perdido, ¿no? El libro en algún momento va a tener que volver a ese lugar que yo lo convoqué, ¿no? Pensando en la literatura, más que nada, que es otra cosa relacionada con esto. Es una pregunta, ¿por qué el título, La hora del sujeto? Bueno, esa es una expresión mía, que no me había dado cuenta que era mía. Estaba susurrada, digamos. Yo en la coda, hay un apartado donde digo el encuentro con la expresión la hora del sujeto. La encontré. Tiene que ver con mis lecturas de Lacan oral. El seminario que da Lacan en el deseo y su interpretación, y yo cuando lo leía, todo el trabajo que hace maravilloso que hace sobre Hamlet, yo lo leía y me ponía impaciente también cuando leía la obra, ¿no? Cuando leía Hamlet, porque Lacan decía, y vuelve a la hora del otro, está en la hora del otro, ¿no? Está por realizar su acto, pero retrocede, o hay algo impulsivo porque está en la hora del otro. No es la producción de su acto, ese acto el efecto es del sujeto, ¿no? Y yo decía, ¿cuándo llega la hora del sujeto? Bueno, llega al final, que coincide con su muerte, cuando puede producir su acto, ¿no? Me hace acordar a la película La edad de la inocencia, sí. De Scorsese, del sujeto, bueno, de una neurosis obsesiva, no podría decir. Está ella, hermosa, detrás de la ventana, al final, el hijo la lleva, son casi ancianos, y no toca el timbre. Bueno, que dan ganas de hacer tu acto, ¿no? O ayudarlo. Bueno, entonces esa expresión, yo decía, ¿cuándo llega la hora del sujeto? Y yo lo decía sin darme cuenta, hasta que el jurado de analista miembro de mi escuela, leyendo mis textos, resaltó en la carta donde me nominaban como analista miembro de escuela, esa expresión. Y bueno, entonces pasa ahora a los lectores, digamos. Pensaba como en la cuestión de Cronos también, ¿no? El dios del tiempo, ¿no? Ese tiempo también de la sesión también podría ser en términos del acto analítico. Yo, por una cuestión que no sé por qué, no leo los prólogos. Yo leo los libros y después leo los prólogos. Yo creo que los prólogos tendrían que estar detrás, no en lugar de... Es una buena idea, sí. Pero no sé por qué esas cosas, cuando recibí el libro, estaba en la radio y lo abrí, y quien escribió el prólogo de tu libro dice, escrito por Alejandra Ruiz Ladó, ¿así se pronuncia? Ladó. Dices, en el primer párrafo dice, asistimos a la toma de la palabra por parte de una analista, Dora Gómez, con el regocijo de oír una voz que antes que falsa erudición de las frases célebres, elige interrogar cada proposición en voz baja, a la luz de una clínica que se deja leer en cada línea. Antes de la profesionalización, elige el artesanado, allí donde los saberes universales trastabillan y el sujeto tiene su lugar y su tiempo. Antes que el rigor vacío del manual, el catequismo erudito de citas, la autora se deja interrogar por esos dichos, debate, asevera, reformula y sobre todo se apropia de lo que es de su cosecha. Y me gustó ese, no leí más que eso, así que no sé si lo que venía después era más interesante, pero me parece que resume un poco lo que acabas de describir en la primera parte de esta charla. Mira qué lindo que aporte que das. Alejandra es una colega de Buenos Aires, amiga, y ella viene de las letras, es escritora. Ajá. Entonces tiene esa posibilidad de transmitir su lectura de esa forma. Ahora que lo escuchaba, yo lo había leído, pero ahora que lo escucho, tiene tantas resonancias, ¿no?
El tema es que yo algo digo en las palabras de bienvenida, cosa que ella decía, qué suerte que yo no hago la corrección de estilo de tu libro porque daría un grito si veo que pones palabras de bienvenida y palabras de despedida. Sí, sí. Yo ahí cuento que el libro está hecho con preguntas que yo fui formulando desde todo mi tiempo de formación, desde el comienzo, que la formación de un analista, como es, continúa toda la vida. Y son preguntas, algunas que pude ir formulando y otras que me asaltaron directamente. Y es a partir de dar cuenta, de poder darle alguna respuesta a esas preguntas, que ya sea que vengan de la clínica o de la teoría, se van trenzando, que yo escribo este libro. Son mis insistencias, mis lecturas de toda la vida. Entonces, es eso lo que yo quise poder escribir, ¿no? Tal vez para olvidarme y poderle darle lugar a otras, ¿no? Sí, es bueno eso. Sí. Porque si ante el olvido se puede recurrir a lo escrito. ¿Cómo esta transmisibilidad también, que es buena en un libro, ¿no? En tenerla en un libro para poder que otros podamos asir de esa parte de tu experiencia, poder leerla y interrogarnos también respecto de la propia práctica de otros analistas o de otras personas que se quieren acercar. No, a veces tan cuestionado, lo hablaba con Silvia Amigo, esta cuestión del psicoanálisis, que siempre va a recibir críticas. Las recibió en la época del padre del psicoanálisis, la sigue recibiendo en esta época también, ¿no? Siempre hay una crítica, pero bueno, es como que por alguna razón se lo sigue criticando. Yo creo que tiene que ver con su estructura misma, porque es ir a contrapelo del sentido común. Claro. Porque el sentido común tiene el peso del goce superyoico. Claro. Es suficiente que uno se suba a un ómnibus o escuche algo en la calle y escuche esas consignas de vida, de que hay que hacer esto, que lo que se debe, que lo otro. Si tienen un peso, están encerradas mandato, y el sujeto, ahí no hay hora del sujeto. No, claro, para nada. Ahí el sujeto tiene que laburar mucho para producir su hora. Sí. Dora, hablando de hora, el Cronos es medio tirano, nunca se dijo esto en la radio, pero bueno, será linda la presentación. Lamentablemente yo trabajo en ese horario y no podré estar, pero habrá otra oportunidad para una charla. El 29 en el cuarto piso es la sala, ¿no? En el cuarto piso, a las 9:40 se va a abrir la sala, a las 10 empezamos la presentación. Está Guillermina Díaz, Claudio Cabral y Camila Simonit, que van a presentar, y después va a haber el dúo La Perilla de acá de Rosario, que van a cantarnos unas canciones para celebrar el encuentro y tanto trabajo. Me parece muy bueno. Va a ser a las 9:30 la apertura. A las 9:45 va a haber un video institucional, y a las 10 la presentación. Un pequeño videíto mientras la gente se va acomodando. A las 10, el que llega después de las 10 llega tarde. Bien, qué bueno que se cumplan con los horarios. Yo creo que voy a llegar para los últimos acordes, pero por lo menos para saludar ahí a quienes conozco y que son parte integrante de la Escuela de Psicoanálisis Freudiano de Rosario. Que sea un lindo encuentro. Gracias por estos minutos de radio. No, muchas gracias a vos y sí, te esperamos. Bueno, muy amable. Charlábamos con la doctora psicología, la psicoanalista Dora Gómez. Reitero, el libro se va a presentar el próximo sábado. Hay que ir temprano, a las 9:30 a ver una apertura a la sala de ingreso, a las 9:45 horas va a haber un video institucional, a las 10 la presentación a cargo de Claudio Cabral, Camila Simonit, Guillermina Díaz, coordina Susana Splendiani. A las 10:45 Dora Gómez, después de todas las presentaciones, por supuesto, quienes ya han leído el libro podrán hacer sus intervenciones.
y luego habrá algunas preguntas y la autora responderá a esas mismas. Vamos a la pausa junto a Cecilia Contreras. Aquí y ahora, por Radio del Plata Rosario, FM 93.5. Comienzo de espacio publicitario.